¿Has aprendido de Cristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de febrero 11 del 2020 según San Marcos. Y viniendo con él los fariseos y algunos de los escribas, que venían de Jerusalén, habiendo visto que sus discípulos comían con manos impuras, esto es, sin lavárselas, y estaban comiendo los panes, porque los fariseos y todos los judíos, a menos que primero se laven las manos, no comen, y se apegan a la tradición de los presbíteros, y de cuando vienen del mercado, a menos que se laven, no comen, y otras cosas que han recibido y que mantienen, lavando las copas y los depósitos de agua, e inclusive el lugar donde se sientan para comer, donde se acuestan para comer. Le preguntaban a él los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los presbíteros, sino que comen con manos impuras el pan? Y él les dijo: bien profetizó Isaías respecto a ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me alaban, porque enseñan mandamientos de hombre. Han abandonado el mandamiento de Dios y se quedan con las tradiciones de los hombres. Y les estaba diciendo a ellos: dejan de lado el mandamiento de Dios para que sus tradiciones se mantengan. Porque Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes abandonan a su padre y a su madre y los dejan morir. Pero yo les digo, porque ustedes dicen: si un hombre dice a su padre o a su madre, lo que te iba a dar es ofrenda, cualquiera que fuera, ya no está obligado a darles nada, a su padre y a su madre, haciendo nula la palabra de Dios con su tradición que ustedes han recibido, y cosas semejantes hacen ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Has aprendido de Cristo o has aprendido engaños? ¿Te quedas en lo que Dios te dijo o piensas que alguien tiene autoridad para cambiar de acuerdo a lo que ellos piensan? Nadie, dice San Pablo, pudo prever que Dios se encarnara. Los filósofos, cuando se les platica que Dios se encarnó, para ellos es de risa. Dicen: ¿cómo es posible? Porque el hecho de que Dios Altísimo, que es Espíritu, tomara cuerpo y se encarnara de la Virgen María, es metarracional, no es irracional, pero no cabe en nuestra cabeza. Nadie puede entender cómo es que una virgen concibió y dio a luz un hijo y sigue siendo virgen. Nadie lo entiende. Por eso mucha gente que no puede entender y que se dice que son sacerdotes, obispos o lo que quieran decirse, profetas se llaman también y apóstoles, pues se ponen a pensar, tratan de llegar a soluciones y cuando a una les parece razonable, la explican. Es que esto es por esta forma, pero no están explicando lo que Dios dice. Los apóstoles vinieron, como dice San Pablo: yo les prediqué a Cristo crucificado. ¿Quién va a querer a Cristo crucificado? Solamente aquel a quien Dios toca el corazón, a quien Dios le regala el don de la fe. Porque pensar en un Dios que ha sido crucificado por sus propias criaturas
prácticamente no cabe en la mente. Y comienzan las preguntas, ¿y pero por qué entonces Dios es malo, el Padre es malo, porque lo dejó que se lo mataran, etcétera, etcétera? No, tenemos que aprender de Cristo, tenemos que aprender de Dios sin querer apegarnos a las tradiciones humanas. Si tú revisas, por ejemplo, el Evangelio completo, en ninguna parte dice el Señor, y van a estar en un lugar en el purgatorio limpiándose hasta que ya estén limpios y entonces se van a ir conmigo. No, el Señor nos habla del infierno y del cielo. Y entonces la situación se pone muy complicada para ti y para mí. Porque si ya no hay purgatorio y queda nada más el infierno y el cielo, o llegas al cielo o te vas al infierno. Pero entonces, ¿para qué se hizo el purgatorio? El purgatorio se hizo para un negocio muy interesante. Actualmente en la modernidad se llama secuestro express. En el secuestro express esperan, por ejemplo, si consiguen el teléfono de tu hijo o de tu esposa, inclusive, teléfono, el nombre, tu teléfono, y si ven que ella se va y se mete, por ejemplo, a un cine y tú no sabes ni tienes comunicación, te pueden hablar por teléfono y decirte, tengo secuestrado a tu hijo, mándame ahorita, deposítame al Oxxo, 100,000 pesos, si no ahorita lo mato, y un chamaco que esté más o menos de su edad y pueda hacer la voz, papá, papá, ayúdame. ¿Va? Y tú te pones todo nervioso, vas y depositas lo que tengas de dinero ahí en la cuenta y a las 2 horas resulta que tu hijo estaba en el cine. El purgatorio es lo mismo. Porque cuando aquellos que dicen que tienen el conocimiento te aseguran que el alma de tu abuela que tanto amabas está allá abajo sufriendo, pero que si tú depositas también tu monedita de oro ahí en la bolsa donde trae el padrecito que está juntando dinero para construir, y te dice, más tarde cae tu dinerito que el alma sale, pues claro que lo haces. Esa es una de tantas circunstancias que son humanas. Otra que es terrible y que se ven también los resultados actualmente. Hace unos 500 años, no antes, hace unos 500 años los papas comenzaron a fijarse que las esposas de sus presbíteros, de sus sacerdotes, se quedaban con las propiedades, es decir, con las iglesias. ¿Cómo era esto? Es que lo que pasa es que durante algunos siglos, desde la Edad Media y para adelante, la gente de dinero comenzó a pensar que convenía mucho que uno de sus hijos fuera sacerdote, y entonces imagínense un hacendado, alguien que tenía muchas propiedades y dinero, mandaba a uno de sus hijos, el que ellos escogían, o sea, a lo mejor le daban oportunidad de decir quién quiere ser sacerdote, lo mandaban al seminario y cuando ya había terminado, ellos iban a preguntarle, a decirle al obispo, mi hijo ya puede decir la misa en latín, el obispo iba a preguntar, ¿ya puede? Ok, ¿y tiene parroquia? Yo le voy a construir una parroquia. Ah, tiene parroquia y sabe decir, entonces ya se ordena. Claro que si en aquel entonces todavía esos sacerdotes estaban casados, cuando a esos se morían, pues ¿de quién iba a ser la propiedad? Pues de la familia. De ahí salió la necesidad de la Iglesia romana de comenzar a prohibir el matrimonio. ¿Y qué ha sucedido? Ellos mismos reconocen. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de pasar en octubre del año pasado esto del Sínodo de la Amazonia. Y está por salir la autorización para que los hombres casados se ordenen sacerdotes dentro de la misma iglesia. Y ellos mismos reconocen ahora que eso no es de derecho divino, sino de derecho humano. Pero en estos 500 años, ¿qué ha pasado? Según las palabras de los propios sacerdotes en Roma, hay un porcentaje muy alto de homosexuales. Y si hay un porcentaje muy alto de homosexuales que son sacerdotes, según esto, también la teología que ellos hacen, es decir, la especulación, porque hacen especulación teológica, ¿cómo va a ser? Pues precisamente como ellos tienen su corazón y como ellos piensan. Y entonces comenzamos a ver una serie de tendencias que no son de Dios. Ve si mis palabras tienen mentira o no. El Señor hoy nos dice, ustedes han dejado, me alaban con su boca, con su lengua, pero su corazón está lejos de mí. Pídele a Dios que te acerque que acerque tu corazón, que ilumine tu corazón.
estés donde estés. Pídelo sin miedo y atrévete a mirar la realidad de Dios para que Él te salve verdaderamente. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.